Vamos a iniciar entonces con el primer tema que se llama promedios móviles. Corresponde a una unidad de pronóstico, ¿sale? ¿Qué vamos a tratar de hacer aquí? Como su nombre lo indica, hacer pronósticos, pero para poder hacer pronósticos tenemos que basarnos en la información que ya haya pasado, que ya haya sucedido. Necesitamos en este caso números para poder hacer nuestros pronósticos, ¿sale? Tenemos este ejemplo que dice: se presenta el número de galones de gasolina vendidos en las últimas 12 semanas en una gasolinera de Bennington, ¿sí? Tenemos nuestras dos columnas. La primera columna es la de semana y la segunda columna es la de ventas. Aparece 17, 21, 19, 23 porque están expresados en miles, ¿sale? Entonces 17 significa 17,000, 21, 21,000, pero lo pusimos así para que no aparezcan tantos ceros, ¿sí? Ok. Bien, entonces el método de promedios móviles precisamente significa eso, hacer un promedio, ¿sale? Entonces, vamos a hacer otra columna que se llame pronósticos con promedio móvil. Con promedio móvil de 3. ¿Vale? Sepan que la clase se está grabando y que también toda su participación va a quedar registrada, para que tengan el video después ustedes. ¿Sí? ¿Todo? No, ustedes no van a salir, solo va a salir la pantalla. De hecho es en la segunda. Pronóstico. No por eso vas a ganar participación, Que se guarde todo, no son las participaciones. Bien, entonces ponemos atención. Vamos a hacer nuestro promedio móvil con pronóstico de 3 semanas, ¿sale? ¿Por qué de 3 semanas? Eso depende de cada empresa, puede ser de 3, puede ser de 4, puede ser de 5. Después de hacer este promedio móvil, les voy a enseñar un método para poder evaluar cuál es la mejor opción, si hacerlo con 3 semanas o hacerlo con 4. Entonces, como nos dice aquí que vamos a hacer el pronóstico con el promedio móvil de 3 semanas, significa que nuestro primer pronóstico va a iniciar en la semana 4. Entonces nos vamos a la fila 4 y ahí vamos a escribir igual. Vamos a buscar igual promedio, ahí nos aparece la fórmula promedio, doble clic y seleccionamos las primeras 3 semanas. Esto es lo que vamos a hacer, ¿sí? Las primeras 3 semanas porque estamos usando promedios móviles de 3. Le damos enter. Pero no sé si sería la promedio de la semana 3, no sería, ¿por qué es en la 4? ¿Por qué es en la 4? Porque tienes que esperar a que pase la semana 3 para tener las ventas. No puedes hacer el pronóstico en la misma semana 3 si no ha pasado. ¿Se me explicó? Okay. Entonces, fíjense qué dato nos salió, 19. Quiere decir que si yo hubiera usado el pronóstico de estas 3 semanas para intentar predecir lo que voy a vender en la semana 4, habría dicho que 19 es lo que iba a vender. Pero la realidad fue que ¿cuánto vendí? 23. Hay una variación. Entonces, vamos a continuar con el cálculo. Obviamente ya no es necesario volver a colocar la fórmula. Simplemente nos vamos a la esquina inferior derecha. Esperamos que cambie nuestro cursor a esta cruz. Y arrastramos y ya nos va a dar todos los cálculos.
Perdón, aquí en la semana 5 tengo un error. La semana 5 no es 28, es 18. Cámbielo. Pero como está todo formulado, pues se cambia automáticamente, ¿sale? Era un error aquí en los datos. La semana 5 no eran 28, eran 18. Y ahora sí tenemos los promedios móviles con 3 semanas. Si yo arrastro, por ejemplo, vemos que la última semana que ha pasado es la semana 12, ¿cierto? Entonces, la semana que sigue es nuestra semana 13. Si yo arrastro aquí, tendría el pronóstico para la semana 13, que sería 19. Pero qué tan bueno o qué tan acertado es ese pronóstico, eso es lo que vamos a ver, ¿sale? Entonces, lo borramos y vamos a hacer una columna a un lado que se llame error del pronóstico. Error del pronóstico. ¿Qué vamos a poner en ese error del pronóstico? Pues simplemente vamos a colocar la diferencia entre las ventas reales y lo que nosotros pronosticamos. Entonces colocamos igual la venta real de la semana 4, que fue 23, menos el pronóstico con promedio móviles de 3, que fue de 19. Y le damos Enter. Vemos que hay una diferencia de 4, o sea, ahí le hubiera fallado por 4,000, ¿verdad? Y ahí arrastramos para ver todas las diferencias. Aquí tuvimos un error de menos 3, menos 4, 1, 0, 4, 0, menos 5 y 3. Los ceros son las 2 semanas donde sí acertamos el pronóstico, que sería la semana 8 y la semana 10. Ahora, pero ¿qué tanto nos equivocamos en general? O sea, todo este método, ¿cuánto tiene de error? ¿Sí? ¿Cómo poder saber cuánto tiene de error? ¿Cómo se les ocurre que podamos buscar una manera para medir todos estos errores? ¿Mande? Sumándolos y dividiéndolos, o sea, un promedio de ver en cuánto me equivoqué, ¿puede ser? ¿Qué pasa si lo sumamos? Súmenlos. Si lo sumamos, nos da un total de ¿qué? De 0. O sea que no hubo error. Porque si divido, me va a salir 0 de todas maneras. Pero sí hubo muchos errores, aquí los estamos viendo, ¿verdad? Pero a lo mejor se promedia con lo que sí se entiende más, ¿no? Eso es la respuesta a lo que dijo Steven. Se compensan exactamente. ¿Por qué? Porque hay unos positivos y hay otros negativos. Sumados y restados, pues nos da 0. Pero eso no quiere decir que sí haya error. Sí hay error. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para quitar esos negativos? ¿Cómo le hacemos cuando calculamos la desviación estándar o la varianza? Elevar el error al cuadrado, que es nuestra siguiente columna. Vamos a elevar nuestros errores al cuadrado. Seleccioné el 2, me fui a fuente y marqué la casilla que dice superíndice. Entonces, ¿cómo elevamos un número al cuadrado? En Excel se multiplica por él mismo, se eleva al cuadrado. En Excel se hace muy sencillo con la fórmula de la potencia. Entonces escribimos igual, escribimos nada más, y fíjense que la segunda opción es potencia. ¿Sale? Denle doble clic a potencia. La fórmula nos dice número y luego potencia. En pocas palabras, quiere que ponga cuál número quiero elevar. Entonces selecciono el 4, le doy a la coma y ahora sí me pregunta a qué potencia la quiero elevar.
como es al cuadrado, pues pongo el número 2. ¿Sí? Le doy enter y ya me da el valor de 16. Arrastro. ¿Sí? Y ahora sí ya no voy a tener una sumatoria de 0, ¿verdad? Porque ya todos son positivos. ¿Cuánto nos da la suma? 92. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien, vamos claros. Una vez que tenemos el 92, vamos a proceder a calcular algo que se llama CME. ¿Qué es el CME? Por sus siglas significa cuadrado medio debido al error. ¿Sale? CME significa cuadrado medio debido al error. Y en pocas palabras, pues es el promedio de la suma de los errores al cuadrado. ¿Sí? Y esta medida se usa para medir la exactitud del pronóstico. Se llama cuadrado medio debido al error. ¿Sí? Entre más pequeña sea esta medida, mejor es nuestro método para pronosticar. ¿Sí se entiende? Entre más pequeño sea, mejor es nuestro método para pronosticar. ¿Cuánto nos sale nuestro cuadrado medio debido al error? 92 dividido entre el número de pronósticos. ¿Cuántos pronósticos hicimos aquí? Del 4 al 12 hicimos 9 pronósticos. ¿Sale? Entonces dividimos y nuestro CME, el valor de nuestro CME es de 10.22. Ese es cuán exacto es nuestro modelo con 3 semanas. ¿Sale? ¿Se entendió? No sé qué. Vamos a marcar esto. Bordes externos, como si fuera una tablita. ¿Listo? Copien toda su tablita y péguenla en la parte de abajo. Y cambien el 3 por el 4. El del texto, el de la columna. Sí, el promedio móvil nada más. Ahora vamos a hacer nuestra tablita con promedio móvil de 4 semanas. Quiere decir que vamos a tomar de 4 semanas para ir pronosticando. Vamos a tomar las primeras 4 y nuestro primer pronóstico iniciaría ¿dónde? En las 5. Entonces colocamos promedio y seleccionamos las primeras 4 semanas. Le damos enter y nos debería de quedar 20 y arrastramos hasta la semana 12. ¿Sale? Como yo copié la tabla de arriba, ya tengo formulado todo esto, pero no necesito la fila de la semana 4. Esa la tenemos que borrar. ¿Sí? Y lo otro es exactamente lo mismo, es la resta de estas dos columnas y la columna al cuadrado. Revísenlo, compárenlo, les debe de quedar al final
77.1875. Es que ya está formulado. Necesita ayuda ahí de... No, mírala. Una vez que ya tenemos la suma del 77.18, nos hace falta modificar un dato, que es el CME. Como yo copié el del pasado, tengo la división entre 9 pronósticos. Pero exactamente en este ejercicio hicimos 8 pronósticos. Entonces vamos a dividir entre 8, ¿vale? ¿De dónde sale el 8? Pues si contamos estos pronósticos son 8. Profe, y el MAC, si no se copia y pega igual, toca hacer la tercera. ¿Mande? El MAC no se copia. ¿El qué? ¿En Mac? ¿Quién? Ok. Bien, una vez que ya tenemos el CME, nos damos cuenta que nos salió 9.65. Alan, ¿verdad? ¿Cuál método es mejor en este ejercicio en particular? ¿Pronósticos con 3 semanas o pronósticos con 4 semanas? Con 4 semanas es mejor porque el CME nos salió menor. Quiere decir que hay menos error. ¿Sale? Eso es muy importante que lo sepan porque luego en el examen les pregunto eso, ¿cuál es mejor? Y no saben responder. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo clarísimo? Ok, entonces vamos a poner un nuevo tema aquí en la parte de abajo que se llama promedios móviles ponderados. Bien. Móviles ponderados. Antes de que se me olvide, antes de pasar al ponderados, vamos a realizar la gráfica para ver el comportamiento de las ventas y de nuestros pronósticos, ¿sale? ¿Cómo les sugiero hacer la gráfica para ver esos comportamientos? Primero nos vamos arriba en la pestaña de insertar, ¿sí? Donde están los gráficos, busquen el que dice de dispersión, y podemos seleccionar el que dice dispersión con líneas y marcadores, ¿sí? O el que dice dispersión con líneas suavizadas y marcadores. Cualquiera de esos dos, ¿sale? Yo les aconsejo, si quieren ver las líneas rectas, pues rectas y marcadores, que es ese que tengo seleccionado ahí. Le damos clic y nos aparece en blanco porque obviamente todavía no le hemos puesto datos, ¿sale? Hasta ahí vamos bien, ya les aparece en blanco. Ok, una vez que está en blanco, sin dejarlo de seleccionar, nos vamos a la parte de arriba donde dice seleccionar datos, le damos clic y nos aparece este cuadrito, ¿sí? Fíjense aquí en la parte de la izquierda nos dice entradas de leyenda, series, vamos a darle clic en agregar, nos dice nombre de la serie, ¿cuál es el nombre de la serie? Seleccionamos ventas, no. Y en el eje de la serie ponemos las ventas.
En el eje de las X ponemos las semanas seleccionadas, ¿sí? Las semanas. Y en los valores de Y, ahí vamos a poner las ventas, ¿sí? Le damos aceptar y aceptar. Y ya nos aparece nuestro gráfico aquí. ¿Sale? Ese es el comportamiento de las ventas. Fíjense que hay varios picos, hay subidas y hay bajadas. Pero antes de analizarlo, vamos a hacerle un pequeño arreglo. ¿Por qué me gusta hacerle este pequeño arreglo? Porque fíjense todo el espacio que hay desde el 0 hasta el 15. Está en blanco, no nos sirve de nada en la gráfica. Entonces selecciónenlo, denle doble clic para que les aparezca este panel a la derecha. ¿Listo? Ahora, seleccionen su escala del eje de las Y, que sería donde va del 0 al 25. ¿Ya lo seleccionaron? Y fíjense que en ese panel se agregó esta otra figura que dice opciones del eje. Denle clic. ¿Sí? Abajo nos dice opciones del eje, denle clic. ¿Sí? Y nos aparece aquí mínimos y máximos. Vemos que el máximo es 25 y el mínimo es 0. Pero no me sirve de nada desde el 0 porque mi dato más bajo es 15. Entonces en mínimos yo le puedo poner 14. ¿Sí? Y ya se me acomoda la gráfica. Ya mi gráfica, mi eje de las Y va a iniciar desde el 14. ¿Sí? Y el eje de las X, fíjense, también está de 0, está de 2 en 2, pero yo quiero ver cada semana exactamente. Entonces, selecciono, vemos que en unidades me dice principales 2, o sea que va de 2 en 2. Lo borro y le pongo 1. Y ya me va a aparecer de 1 en 1 cada semana. ¿Listo? ¿Todos pudieron? Selecciona su eje de las X y ahí mismo en opciones del eje donde dice unidades principales, ahí le cambiamos el 2 por el 1. Incluso también lo podemos hacer con el eje de las Y. Seleccionamos el eje de las Y, nos vamos a unidades y donde dice principales cambiamos el 2 por el 1. Si ya lo tienes, ya. Perfecto. ¿Vale? Ya podemos cerrar nuestro panel y así quedaría nuestra gráfica, ¿sí? Con las ventas. Pero ¿qué nos hace falta agregarle a esa gráfica? Los pronósticos, ¿sí o no? Seleccionada nuestra gráfica, nos vamos otra vez a seleccionar datos, ¿sí? Le damos clic en agregar otra vez. Nombre de la serie. Ahora vamos a graficar los pronósticos con promedio móvil de 3 semanas. ¿Sí? Valores X de la serie. Atención, es muy importante las semanas, pero como mi pronóstico inicia en la semana 4, tengo que iniciar seleccionando desde la 4. Si selecciono desde la 1, me va a dar un error ahí en la gráfica. Selecciono desde la 4 y valores Y, ahora sí, los pronósticos desde la 4. ¿Sí? Le damos a aceptar y aceptar. Y vemos en mi gráfica que ya están mis pronósticos. Incluso
yo en este diseño que tengo no aparece cuáles son las ventas reales y cuáles son los pronósticos. Eso lo podemos cambiar acá en diseño rápido, ¿sí? Yo voy a seleccionar el diseño 8, que es el que particularmente más me agrada, ¿sale? Para que me marque en la parte de abajo que ventas es azul y que pronóstico con promedio móvil de 3 semanas es naranja. Y aquí el título le podemos cambiar a ventas contra pronósticos. ¿Sí? Este método o estos métodos de pronósticos se llaman métodos de suavizamiento. ¿Por qué se llaman métodos de suavizamiento? Fíjense las ventas reales, cómo se ve la gráfica, picos hacia arriba y picos hacia abajo, porque hay variación. ¿Cómo se ven los pronósticos? No tantos picos, sino un poco más suave. De ahí viene el nombre de suavizamiento. De ahí le pusieron el nombre. ¿Sale? Entonces, tenemos las ventas y tenemos los pronósticos de 3 semanas. ¿Cuáles nos hacen falta? Nos hace falta los pronósticos de 4 semanas para ver la diferencia y ver el error. Exactamente. Seleccionamos la gráfica, le damos clic en seleccionar datos, agregar, nombre de la serie, son los promedios de 4 semanas, valores X, las semanas, pero desde las 5, ¿verdad? Este cambia desde las 5, y valores Y desde las 5. Así nos debería de quedar. Valores X son las semanas desde las 5 hasta las 12 y valores Y son los pronósticos con promedio móvil desde el 5 hasta el 12. O sea, desde nuestro 20 hasta nuestro 18.75. Denle a aceptar y aceptar. Y fíjense lo que ocurrió en la gráfica. Ventas son las azules, naranjas son los pronósticos con promedio móvil de 3 semanas y los grises son pronósticos con promedio móvil de 4 semanas. ¿Sí? Vemos ahí la diferencia. Los pronósticos casi son iguales, pero vemos que el CME del de 4 semanas es menor, por lo tanto es un poquito mejor para pronosticar. ¿Sale? ¿Alguna duda, alguna pregunta de esto? ¿Todo bien? ¿Ya todos vamos hasta ahí? Bien, vamos a continuar ahora sí con los promedios móviles ponderados. No, ninguna fuga. Copien toda la tabla anterior para ya no volver a hacer. Sí, la de 4, la de 3, da lo mismo. Y aquí vamos a borrar todos los datos, ¿sale? La que sea, da lo mismo. Entonces aquí en pronóstico con promedio móvil de 4, pues nada más le vamos a poner pronóstico con promedio móvil ponderado. ¿Vale? Y vamos a seguir manejando los mismos datos. ¿Listo? ¿Qué significa la palabra ponderado o promedio móvil ponderado? Significa que no le vamos a dar el mismo peso a cada observación. ¿Por qué? Si nosotros tomamos, atención, los 3 primeros datos para calcular el pronóstico de la 4ª semana,
Ponderadamente significaría que no le daría el mismo peso a cada una de esas 3 semanas. Muchas empresas lo que hacen es darle el peso más grande al dato que acaba de pasar, a la semana que acaba de pasar. ¿Por qué? Porque pues simplemente es más reciente y puede que tenga mayor influencia en el pronóstico. Eso se llama ponderado. Entonces fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un promedio móvil ponderado de 3 semanas, o sea que vamos a iniciar en la semana 4, pero no le vamos a dar el mismo peso a cada semana, ¿sí? ¿Cómo vamos a iniciar? Bien, vamos a iniciar con igual, paréntesis, vamos a escribir 1/6 por la primera semana. ¿Qué quiere decir esto? Que yo le estoy dando un valor a las ventas de la primera semana de 1/6 para poder pronosticar. Ahí va. ¿Por qué no le doy más valor o por qué le doy ese valor nada más? ¿O quién da estos valores? Estos valores los da la empresa. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a lo que te funcione mejor, de acuerdo al CME. ¿Sale? Ustedes pueden decidir darle 1/6, darle 1/8, darle 1/9, darle 2/5, ¿sale? Darle el 33%, el 10%, el 20%. La única condición aquí es que la suma de todas esas cantidades nos dé el 100%, nos dé el 1, ¿sí? ¿Cómo? Fíjense lo que voy a hacer aquí. Esto es para ejemplificar. A la primera semana le di un valor de 1/6, más a la segunda semana le voy a dar un valor de 2/6 porque es un poquito más reciente, ¿sí? 2/6 por la segunda semana, ¿sí? Déjenme, le hago un poquito de zoom para que se pueda ver la fórmula. Usted dije el sexto, ¿verdad? Ok. ¿O lo va a dar? Eso lo determinamos nosotros, o sea, nosotros a la hora de hacer los pronósticos en una empresa, nosotros determinamos cuánto peso le damos para que nos dé el menor error posible, ¿sí? Ahora, ¿qué valor le tengo que dar a la última observación? Más, ¿qué valor le tengo que dar? 3/6, exactamente. ¿Por qué 3/6? Para que sumado 1/6 más 2/6 más 3/6 me dé los 6/6, que es el 100%, el entero. ¿Sí? Sí. Eso significa que para mí es más importante la observación de la semana 3 que acaba de pasar. ¿Sí? En mi caso es la celda B42. Le damos Enter y nos da un pronóstico de 19.33. Ahí está la fórmula. ¿Listo? $19.33. ¿Les dio 19.33? Arrastramos para que nos dé los demás. Si nos salen muchos decimales, que realmente no necesitamos tantos decimales, aquí en la parte, en la pestaña de inicio, abajo de general,
nos dice aumentar decimales o disminuir decimales. Denle clic a disminuir, déjenle unos 3 nada más, con eso son suficientes. ¿A los otros también? ¿Sí? A los otros también. El error del pronóstico, el error al cuadrado y el CME se calculan exactamente igual que el anterior. Entonces hay que calcularlo. Aquí nos haría falta una para arriba, una para arriba. Lo selecciono, disminuyo decimales, en la suma le doy clic, puedo cambiar aquí el cuadrito, puedo arrastrar para que me tome la parte de arriba también en la suma, enter, y nos debe dar 103.417. Los espero ahí en la suma para hacer el CME que nos hace falta modificar todavía. El CME nos da, vamos a dividirlo entre 9, nos da 11.49. En este ejercicio, si nos damos cuenta, este método para este ejercicio, para este problema de las gasolineras, ha sido el peor, porque nos da un CME más alto. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Lo dividimos entre 9 porque son los pronósticos que hicimos.